En Medianoche, Escuela de Parapsicología, presentada por Luis García Chapinal y Sebastián Rodríguez Galindo. Escuela de Parapsicología. De nuevo en nuestra Escuela de Parapsicología, y hoy continuando lo que dejamos ayer, explicando para todos ustedes casuística relacionada con los fenómenos de poltergeist, porque si ya eran muy complejos en su terminología, aún lo son más por sus casos. Entonces, sin más, vamos a relatar para todos ustedes uno muy importante acaecido en el año 1921 en Hofgarten, Alemania. Este caso hay que comentar para todos ustedes que es uno de los más importantes dentro de la fenomenología paranormal y, por supuesto, especialmente en lo que se refiere a los fenómenos de poltergeist. Bien, parece ser que en una aldea de Hofgarten vivía una familia compuesta de un matrimonio y su hija. Pues a partir del 8 de febrero, el neuroticismo de la señora Sowerby se acentuó considerablemente, pues ella padecía unas alteraciones patológicas, así como un cáncer de los ovarios. Prosigamos. Este matrimonio tenía a su vez un hijo de 21 años que practicaba el ocultismo, emitiendo charlas sobre el tema. Parece ser que el chaval pues practicaba este tipo de charlas, iba por las aldeas, es decir, pero que no se encontraba con sus padres en aquel momento. Hay que decir que él no se encontraba con sus padres en aquel instante. También se dedicaba a la hipnosis. Pues bien, el día 10 de febrero llegó a Hofgarten para proceder a una sesión de hipnosis. Frida, hija de los Sowerby, y su novio acusaron al muchacho de haber conseguido hipnotizar a su madre. Más tarde Otto, así es como se llamaba, negó tales acusaciones. El día 17 de febrero, la esposa de Sowerby, Nina, comenzó a dar síntomas de carácter alucinatorio. Aquí ya empiezan los fenómenos a producirse de una manera descontrolada. También hay que comentar que al mismo tiempo de su enfermedad, en el mismo instante, se percibieron golpes, ruidos raps en la cocina. Decir que los sonidos eran variables en su intensidad y que una noche se pudo constatar que una taza de café empezó a trasladarse hasta caer y partirse entre los ojos del señor Sowerby. Posteriormente, como ocurre en muchas ocasiones, se procedió a una denuncia policial, por supuesto, como en la mayor parte, vuelvo a repetir, de las ocasiones, enviándose 8 agentes para establecer una investigación. Parece ser que todos ellos se pusieron de acuerdo y verificaron la realidad del suceso. La mujer de Sowerby se mostraba nerviosa durante la aparición del fenómeno, lo que no pasó desapercibido, por supuesto, por el comisario. Diversos objetos se desplazaron sin causa física ante los presentes. Desplazamiento de objetos, como hemos comentado antes, dentro de los fenómenos cinéticos. Johannes Keil, un famoso neurólogo, visitó a la señora Sowerby el día 28 de febrero. Siguen los acontecimientos. Este declaró que la paciente carecía de un sistema nervioso en perfectas condiciones de normalidad, afirmando que la llegada de su hijastro pudo haber desencadenado una sugestión que sería la causante de estos ruidos y sonidos provocados en la casa. La paciente solía hablar en ocasiones con su hijastro en la habitación, en su ausencia, y padecía un acusado insomnio. El día 27 de marzo, la esposa de Sowerby falleció finalmente como consecuencia de una neoplasia de útero. Poco después se solicitó el encarcelamiento de Otto, pero fue declarado inocente. Yo pienso que Otto pudo contribuir al estado alterado de Nina, produciendo ella posteriormente todas las manifestaciones. Sin embargo, como en otros sucesos, nada nos induce a pensar en el fraude y nada nos induce a pensar en que se trata realmente de un fenómeno paranormal, puesto que estos casos nos llegan de terceras fuentes.
Entonces, al no investigarse de una forma metodológica, puesto que aquí pues se trasladaron agentes de la policía, pero no hubo una investigación intrínseca, no podemos decantarnos a favor o en contra. Hola, buenas noches. Como comenta Luis, este caso que ha relatado es relativamente reciente, pero los casos de poltergeist son antiquísimos. Desde la antigüedad se conocen casos en los que se manifiestan este tipo de fenomenología que está relacionado con los fenómenos extraños. Recordarán que hace algunos días comentamos el caso de Atenodoro. Atenodoro, que era un filósofo que adquirió una casa muy barata, puesto que el anterior propietario decía que quería desembarazarse de ella por haberse manifestado en el lugar raros acontecimientos. Cuando Atenodoro se encontraba pernoctando en ella, oyó arrastrar cadenas en el suelo y observó otros extraños fenómenos ópticos. Posteriormente, en el templo de Minerva se escucharon, largo tiempo después de la muerte de Pausanias, un general que era lacedemonio. Este fue condenado a ser emparedado entre los muros de aquel recinto. Posteriormente, ruidos irresistibles llenaban de terror a los fieles que la frecuentaban. Una mujer salió despavorida después de escuchar un largo gemido que parecía salir del techo de una de las naves. Hemos de decir que estos hechos ocurrieron hacia el año 470 a.C. Por eso hemos de decir también que leyendas y tradiciones populares recogen multitud de testimonios parecidos. Claro está, en los que la fenomenología del poltergeist, incluso de creencias folclóricas como los trasgos, pues están dentro de las casas infestadas. Fenómenos que no dejan de ser, desconocidos ni para la antigüedad ni para nuestros días. Son fenómenos que están latentes en nuestra vida cotidiana. Y ahora, sin más, pasamos de nuevo a relatar para todos ustedes otro interesante caso acaecido, esto sí, saltamos en el tiempo, al año 1964 y concretamente en la localidad de Oakland. En el despacho de un cronista se producirán unos fenómenos muy curiosos. Parece ser que los muelles de las máquinas de escribir de repente se aflojaban sin causa aparente, teniéndose que abrir estas para ver el foco de la anomalía. Los muelles habían quedado inutilizados, fíjense, inutilizados. Era un suceso muy extraño, pues normalmente, como ustedes comprobarán, los muelles de una máquina duran la vida de esta y no tienen que cambiarse en ningún momento. Realmente era imposible que todas las máquinas del despacho se estropeasen a la vez. También hay que decir que asimismo los teléfonos de las mesas se trasladaban para caer posteriormente contra el suelo, fenómenos cinéticos. Jarrones, tazas y otros objetos se estrellaban sin causa lógica, causando una fuerte impresión al periodista Hazelwood, quien redactó una lista de todos los acontecimientos. Relatar, para que comprendan la complejidad del fenómeno, que las bombillas de la escalera se desenroscaban y partían sin que nadie las rozase, y que la tapa metalizada de una máquina fue a parar contra una ventana, estrellándose contra la calle. Bien, se sospechó de un joven llamado Mr. John Orphanides como el causante de los destrozos, quien acabó por confesar su culpabilidad ante una fuerte presión por parte de la policía. De nuevo, nos encontramos ante el fraude, señoras y señores. Es una lástima tener que admitir que en el campo paranormal nos hallamos ante el fraude en la mayor parte de las ocasiones. Es una lástima, vuelvo a repetir, pero los parapsicólogos debemos de investigar estos fenómenos con rectitud, con racionalidad, con metodología, y es la única forma de por lo menos llegar hacia un punto claro y conciso en la posible explicación de dichos acontecimientos. Aún así, de todas formas, en muchas ocasiones el fraude es el protagonista de los fenómenos de poltergeist. Otro suceso aconteció en Thuné, en Suiza, y fue noticia ya por el año 1967. Esto ocurrió cuando en un edificio habitado por los miembros de un singular grupo religioso comenzaron todos los síntomas
de que ellos padecían el clásico acontecimiento de poltergeist. Una mesa comenzó a oscilar y tras tirar todos los objetos que la ocupaban, se arrastró hasta chocar con la pared. Los armarios oscilaban y sus puertas se abrían bruscamente. Los cordones eléctricos se desprendían de sus anclajes y se fundían reiteradamente los protectores de la red de energía. Los cubos de agua para el fregado se volcaban solos y prendas de ropa cruzaban raudas por el aire. Lo curioso sucede cuando una niña de 13 años fue alejada de la vieja mansión. Todos los alborotos cesaron repentinamente. Y ahora nos trasladamos hasta uno de los casos más importantes relacionados con la casuística del poltergeist. Se trata del caso acaecido en Bremen, en Alemania, en el año 1965. En esta ocasión, los fenómenos van a estar ligados a un muchacho adolescente de 15 años. También decir, y es un dato muy importante a tener en cuenta, que el caso fue estudiado por el profesor Bender y J. Williamson. Son uno de los más prestigiosos investigadores relacionados con esta temática. Bien, el caso comienza de la siguiente manera. En el mes de marzo del año 1966, el muchacho trabajaba como aprendiz en un establecimiento de electricidad. Bueno, digamos que su trabajo actual consistía en la perforación de unos agujeros en una pared, tras lo cual introducía en ellos pedazos de plástico que sujetaba con unos tornillos. En una ocasión se percató de que los tornillos se soltaban a pesar de su perfecta instalación. Esto es un dato muy importante porque a partir de ahí van a suceder muchos acontecimientos. Bueno, el muchacho solicitó a sus jefes que comprobaran el fenómeno en su presencia y a cierta distancia, esto sí. Pues bien, el hecho se produjo a los 2 minutos de introducir los tornillos en su lugar, por supuesto ante el asombro de muchos de los asistentes que se encontraban en este lugar. Decir también que la noticia se difundió posteriormente al Instituto de Friburgo, siendo Hans Bender quien se ocupó de trasladarse hasta el lugar de los acontecimientos junto con otros investigadores. Se consiguió fotografiar el fenómeno y grabar el relato íntegro del incidente. Y hay que decir, finalmente, así acaba el caso, que como consecuencia de todo ello, el muchacho fue despedido del trabajo, finalizando así un nuevo caso. Un nuevo caso de difícil dilucidación, de imposible estudio, puesto que ya nos encontramos muy lejos en el espacio y en el tiempo de cuando ocurrieron estos hechos y no podemos volver al lugar. Eso sí, desconocemos si el muchacho tuvo o influyó conscientemente para producir el fenómeno en sí, o realmente se trató de un fenómeno paranormal en su origen y en sus manifestaciones. Y bien, a continuación vamos a pasar a relatar el caso que se considera como uno de los más famosos dentro de los poltergeist y que está relacionado también con las casas encantadas, puesto que se producen en ella reiterados fenómenos de poltergeist. Como decimos, en el año 1863, en el pueblo inglés de Borley, a unos 100 kilómetros al noroeste de Londres, fue construida una rectoría en el lugar de otra antigua. Esta se hizo famosa como un lugar donde aparecían fantasmas y ocurrían extraños sucesos. Es decir, de pasar de poltergeist a casa encantada, puesto que la fenomenología es muy repetida. Concretamente, en el año 1939, cuando la casa se quemó, se dieron noticias de haberse visto más de 200 fantasmas. Por supuesto, decir que hoy nada queda de la rectoría, excepto un montón de historias. Se cuenta que aquellos que vivían en Borley contaban que el fantasma de una monja rondó el área durante siglos. Normalmente ella andaba por las tierras de la rectoría y todavía que puede ser vista andando por un paseo llamado Paseo de la Monja.
Cuando el reverendo Henry Ball construyó la rectoría, edificó una casa de verano enfrente del Paseo de la Monja. Solamente lo hizo con la intención de investigar el fenómeno y poder ver si es que de verdad existía este fantasma o no era así. Hemos de decir que esta monja asombraba a la gente asomándose a las ventanas de la casa. Incluso dentro de esta nueva, de la que construyó Henry Ball, la pudieron ver asomándose a las ventanas y a los quicios de las puertas. Pero no solamente ocurrió esto en esta casa, sino que muchas otras cosas extrañas ocurrieron y además fue en la misma época. Se cuenta que un carruaje fantasmal recorría el camino con sonidos de campanas y objetos que volaban sin explicación. Voces, pasos y figuras fueron notificados. Concretamente en el año 1930, el reverendo Foster y su mujer, Mariana, se trasladaron a la rectoría. Poco después, palabras que parecían mensajes empezaron a aparecer en las paredes. Una de las frases decía simplemente: Mariana, por favor, consigue ayuda. Hemos de decir que Mariana era la mujer del reverendo que construyó este edificio. Ante tales acontecimientos, Harry Price, un experto cazador de fantasmas, alquiló la rectoría en el año 1937. Una cantidad de extraños sucesos fueron recogidos por Price y su grupo de 48 expertos. Se cuenta que vieron a la monja caminando por el campo y figuras que atravesaban paredes. Más tarde, en el año 1939, la rectoría fue destruida por el fuego. Los fantasmas observaban las llamas. Las gentes, buscando entre las ruinas, vieron luces, oyeron golpes y descubrieron inexplicables cambios de temperatura donde había estado levantada la rectoría. Como consecuencia de todo esto, Harry Price volvió en el año 1943 para hacer nuevas investigaciones. Ocurrió que excavando en el sótano de esta rectoría encontró la mandíbula de una mujer joven. Él estaba seguro de que era la monja fantasma y ante tal suceso le dio cristiana sepultura para que el fantasma y todos los que allí habitaban desaparecieran. El hecho ocurrió de esa forma y así acabó el acontecimiento de la rectoría de Borley, en la que se cuenta que tal caso de poltergeist existe, que es una de las más famosas de las casas encantadas de toda la historia. Y ahora, sin más, pasamos al caso más importante de todos ellos, relacionados con el poltergeist. Me estoy refiriendo al caso que aconteció en Rosenheim en el año 1967. Hay que decir que fue un fenómeno altamente estudiado metodológicamente, no como otros fenómenos de poltergeist, pero aquí hay que decir que sí, que se empleó una amplia metodología y que fue estudiado por investigadores de gran talla. El foco del suceso: un despacho de abogados. Se comprobó pues que las luces se apagaban sin justificación y también que los interruptores cortaban la corriente. Pero hay más, amigos oyentes. Los teléfonos de la oficina se interrumpían sin causa aparente. A consecuencia de ello, se decidió avisar a la compañía eléctrica, que instaló su equipo con el fin de averiguar qué energía penetraba por la línea del despacho. Se utilizó para ello un registro Siemens Unireg y un amplificador de voltaje. Los aparatos captaron un fuerte impulso energético durante los efectos que se producían en las luces del despacho. Después, los fenómenos continuaron captándose a través del instrumental, produciéndose estos en las horas de trabajo y en presencia de dos mujeres, centrándose finalmente en una de ellas llamada Anne-Marie. Ante la forma que habían alcanzado los hechos, por supuesto, intervino Hans Bender, junto con un grupo de investigadores. Afirmaron la actividad poltergeist, pues los efectos se producían cuando Anne-Marie se encontraba en la oficina. Sin embargo, no estando satisfechos de esta investigación, se requirió de una más amplia colaboración y se avisó al doctor
F. Karger, dedicado al Instituto de Física y al estudio físico del plasma, y este también trajo a un compañero muy importante también, el doctor Zitscha, perteneciente al Departamento de Física de la Escuela Superior de Múnich. Al cabo de una laboriosa tarea de investigación, afirmaron que los fenómenos producidos desafiaban las leyes físicas conocidas, estableciendo para ello las siguientes conclusiones. A. Los fenómenos acontecidos no pueden explicarse por la física conocida. B. Los fenómenos no han sido provocados mediante causas electrodinámicas. C. Además de explosiones, se produjeron movimientos de extraña etiología registrados por un polígrafo. D. Se constató una relación entre Anne-Marie y los grafismos anormales, siendo esta relación desconocida en la física actual. Realmente hay que decir, para que todos ustedes lo tengan muy en cuenta, que nunca la actividad de un poltergeist se había estudiado con tanta rigurosidad, con tan impresionante método científico. Se empleó para ello toda clase instrumental, vuelvo a repetir, verificándose finalmente la paranormalidad del fenómeno. Entonces, decir para todos ustedes que normalmente los fenómenos de poltergeist se estudian mediante un método muy complejo, basándose en un instrumental muy complicado también, que en muchas ocasiones pues no está a la altura de un investigador de campo. Entonces son aparatos muy caros, muy sofisticados, como por ejemplo fonómetros, que son aparatos para medir la intensidad del sonido. También hace falta emplear barreras de ultrasonidos, es decir, son utensilios tan complicados, utensilios tan caros, aparataje técnico tan sofisticado, que es muy difícil de investigar un poltergeist a causa de ello. Sin embargo, vuelvo a repetir, en Rosenheim parece ser que todo ello se empleó con un método riguroso científico, y Fassbender apoyó el fenómeno paranormal. Afirmó que se trataba de un fenómeno causado parapsicológicamente. Otro caso, también truculento dentro de la fenomenología del poltergeist, ocurrió en el año 1891 en Georgia, Estados Unidos, donde se decía que una casa, dentro de ella se venían produciendo ruidos y golpes, e incluso las puertas se cerraban sin causa aparente alguna. Es más, se decía que las campanas sonaban y los muebles se movían sin causa aparente. Un granjero llamado Walsingham, que vivía allí con su familia, al principio no se preocupó en demasía de estos fenómenos, creyendo que eran solamente atribuibles a causas naturales. Pero hemos de decir que las cosas continuaron, y entonces pensó que la casa estaba llena de poltergeist hasta tal punto de que se consideraba encantada. Parece que el encantamiento empezó cuando el señor Walsingham encontró fuera unos huesos y los lanzó lejos. Desde entonces se cuenta que fantasmas despertaban a la familia por el ruido de chillidos, llantos y de una risa terrible. Se sabe que algunos animales son más sensitivos a la presencia de fantasmas que las personas. Los animales de los Walsingham parecían detectar a los fantasmas. Es por ello por lo que un día el perro fue golpeado por unas manos invisibles y huyó aterrorizado. Pero continúan los sucesos. La más joven de las hijas vio una noche materializarse un brazo. La fantasmal mano reposó en su hombro. Ella podía verlo y sentirlo, pero no se reflejaba en el espejo que tenía delante de ella. Ante esto gritó y el brazo desapareció instantáneamente. Un día, mientras paseaba por el jardín, el señor Walsingham fue acompañado de su espectro.
No le podía ver, pero observaba las señales de pies descalzos en la tierra cerca de los suyos. Era como si el fantasma estuviese a su lado. Los Wonsilhone se fueron de la casa después de que una comida de cumpleaños le diese un mal resultado. Se escuchó un gran gemido y empezó a caer sangre del techo a la mesa. No se pudo encontrar ninguna evidencia que explicara lo sucedido. La casa vacía se convirtió en una casa curiosa, hasta que Horace Gunn se pasó una noche allí. Se despertó y vio la cabeza de un hombre cubierto de sangre flotando por encima de la cama. De pronto desapareció y Gunn, este señor que habitó la casa, no tuvo más que salir corriendo asustadísimo ante tal fenómeno. Pero en el camino al salón fue sujetado por el cuello por unas manos invisibles y frías, permaneciendo inconscientemente hasta el día siguiente. Gunn nunca se recuperó de esa noche en la casa. Pero hemos de decir que cuando él dejó la casa, poco después, desaparecieron todos los fantasmas que en ella posiblemente existían. Y bien, amigos, esto es todo en lo referente a la casuística relacionada con los fenómenos de poltergeist por hoy. Ya en su día, cuando hablemos de todos los fenómenos individualmente, lo ampliaremos más extensamente, tanto la causística como las diferentes explicaciones en torno al fenómeno, las teorías, otros fenómenos que se relacionan con el poltergeist, como por ejemplo la mediumnidad, también la posesión diabólica. Hablaremos incluso de la psicopraxia, un fenómeno que es que se trata de la psicocinesis, de acción de la mente sobre la materia. Haremos una introducción a todo ello, pero ya vuelvo a repetir que en su día, cuando estudiemos el fenómeno individual